de Justicia, ustedes saben, Ariel Lijo divide aguas, consecuencia de eso ya expulsaron a Poltroni de todo esto y por supuesto de empezar a meterse con Santiago Caputo, o alguien con quien no había que meterse. Aparentemente Santiago Caputo designa los jueces de la Corte, un tal Mancilla, García Mancilla, y el otro Ariel Lijo, y en todo este contexto, por supuesto que todavía hay un país en el cual está sumido con el más del 50% de pobreza, donde los ajustes son una cuestión de una constante todo el tiempo, de este tema vamos a hablar con Dardo Caraballo, abogado especialista en derechos humanos, quien tiene la amabilidad de atendernos. Caraballo, muy buenos días, acá Rubén y Magalí los saludamos, feliz día antes que nada, ¿cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo te escucho con cierta dificultad, así que escuché más o menos la introducción, si podemos mejorar. Vamos a tratar de mejorarlo o voy a tener que levantar el volumen de la voz. Ahí estamos. Ahí me escuchás, bueno, ahí está. Era una cuestión ahí nada más de levantar un botoncito. Caraballo, ¿qué está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia? Hay dos vacantes y un tal Santiago Caputo está designando o está postulando abogados para esos cargos. Sí, la verdad que ayer en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que es una audiencia que vale traer a la memoria, fue implementada a través del decreto 222 del año 2003 por el presidente Kirchner, que en cierta manera se ataba las manos y a partir de ahí los sucesivos presidentes en el sentido de democratizar o de hacer participativa la designación de los jueces de la Corte y del Procurador General, ya que esta audiencia no está prevista en la Constitución ni en ninguna legislación posterior, que era conocer el perfil del propuesto en temas que pueden ser, que llevan algún convencimiento desde lo ideológico, o lo filosófico, o lo religioso, como puede ser la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, el consumo de estupefacientes para uso personal, el pago de impuestos a las ganancias por parte de los magistrados, en fin, temas que hacen al conocimiento que tenga el mismo y por supuesto también a su trayectoria. Pero lo que dice la Constitución es que es el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente el que debe proponer a los miembros de la Corte y al Procurador General, y no un funcionario menor, y en este caso un monotributista. No es funcionario. Sí, debe tener algún contrato de locación porque es monotributista. Sí, eso sí. Estamos hablando de la categoría ante el IVA y digamos no sabemos qué rol desempeña concretamente el señor Santiago Caputo, pero al decir del propio presidente Milei es parte del triángulo de hierro que conforma precisamente Javier Milei, su hermana Karina Milei y este personaje Santiago Caputo. Y bueno, la verdad que ambas audiencias fueron interesantes, más allá de que a uno le podrá gustar más o menos los propuestos. En definitiva, es un avance en relación al gobierno de Macri, que designó por DNU a dos candidatos que entraron por la ventana o pretendían entrar por la ventana, y después se normalizó y se respetó lo que dice la Constitución y las leyes. Así que veremos qué pasa, porque yo tengo una incógnita, ya que la vacante del doctor, mejor dicho, la propuesta del doctor Lijo es para cubrir la vacante que se generó por la renuncia de la doctora Elena Harrington de Nolasco, y la del doctor García Mancilla es ante la eventual renuncia por cumplir 75 años de edad el juez de la Corte, el doctor Juan Carlos Maqueda, algo que todavía no pasó, y mi incógnita o mi duda es que no sé si va a pasar, porque
digamos que hace 30 años se puso este artículo en la Constitución de los 75 años, y después los jueces que están interesados en continuar, porque la verdad que en 75 años uno está en plenitud de su capacidad cognitiva y sobre todo la experiencia como, pasó con como Fay, ¿no? Con más templanza. ¿Cómo? Digo que pasó con Fay. Pasó con Fay, que llegó a los 97 años, hace poco, mediante un amparo, una acordada de la propia Corte. La doctora Jaito Meronasco también pasó los 80 años, pero está previsto en la Constitución que el juez que al llegar a esa edad pretenda seguir ejerciendo la magistratura, debe solicitarlo, y el pliego del mismo es nuevamente elevado al Senado para su aprobación, y se le prorroga la designación o la permanencia en el cargo por otros 5 años más, digamos. O sea que estamos en presencia de que la posibilidad de que el doctor Maqueda pueda hacer uso de esa opción y quedarse en el cargo, con lo cual estas nominaciones no tendrían cabida o no podrían llevarse a cabo, pero de cualquier manera está bien que el Senado avance con las audiencias, y bueno, es una facultad del presidente. El tema es que también está metido ahí en esa discusión una interna dentro de la Corte Suprema de Justicia también, que tiene un ala ahí en Lorenzetti, que es Lorenzetti quien habría tenido esa reunión con Caputo, que fue Caputo quien propuso a estos dos abogados. Y otra cosa, ¿por qué hay una resistencia tan fuerte al hijo? Bueno, el hijo porque ya es un hombre que viene ejerciendo como juez de instrucción y correccional del Fuero Federal en Comodoro Pi, y quien tuvo a su cargo causas de trascendencia importante, digamos, en lo político, en lo social y en lo periodístico sobre todo, con un perfil muy alto. Se le atribuyen distintas situaciones y circunstancias. La verdad que tiene muchas denuncias en el Consejo de la Magistratura, sí, pero si ninguna de ellas avanzó a tal punto de que ese órgano, que también tengo mis dudas, lo expuso bien el senador Mayar en la audiencia del hijo, de que para él, el Consejo de la Magistratura es algo muy vidrioso, algo que no estaría existiendo en términos constitucionales, porque está funcionando con una ley que resucitó la propia Corte y que fue derogada por otra ley hace 16 años, así que digamos que todo es muy débil institucionalmente. Lastimosamente, después de 40 años de democracia tendríamos que tener una gimnasia mucho más democrática y más de acuerdo a la vida institucional de la República. Pero bueno, también es un debate pendiente la cantidad de miembros que debería tener la Corte. Yo creo que tiene que ser más federal. Yo comparto el proyecto que se presentó en su momento, primero el de hace 13 años, el del 2013, de democratización del Poder Judicial, y que era justamente el Consejo de la Magistratura, que tenía que tener que se tenía que ir a elección para que un representante del pueblo esté a cargo de la designación de los jueces. Era eso. Claro, pero eran los representantes no del sector académico, ni de los abogados, ni de los jueces, sino del sector, que no necesariamente tienen que ser abogados, puede ser médico, un psicólogo, un antropólogo, sí, un sociólogo, un docente, que puede integrar ese Consejo de la Magistratura. En este momento, el presidente de México, que se está terminando su mandato, ya hay una presidenta electa, reformó la Constitución, al igual que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Los jueces son electos en forma popular, al igual que quienes detentan los cargos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Sí. Eso lo hizo Andrés Manuel López Obrador ahora, y
está muy cuestionado por los Estados Unidos, así que quiere decir que van en el buen camino. Sí. Yo no aspiro a una democratización del Poder Judicial, que es una gran deuda en estos 40 años de democracia. Tiene rasgos aristocráticos, eso de vitalicio, el trato con que se lo lleva a los jueces. No pagan impuestos a la ganancia, no pagan nada, pueden morir en su cargo. Exacto, y realmente eso tampoco es compatible con la República. A propósito de la pregunta del senador Poltroni, recientemente expulsado de su bloque, que le formulara al hijo, al candidato, al hijo, que el hijo contestó conforme la jurisprudencia que tiene la Corte, y Mansilla dejó una posibilidad, digamos, distinta, pero no reñida con nuestra Constitución provincial de ninguna manera. Así que le veo poca vida yo a los planteos que hacen la oposición de Formosa, que no tienen nada de democrático ni de republicano, sino que es una intención de proscribir a alguien, sí, concretamente al gobernador Infran, porque no le pueden ganar en la urna, entonces le quieren ganar en el partido judicial, digamos. Así que esa es la verdad de la milanesa. Y con respecto a la verdad de la milanesa, con el tema del que está pasando también y que está dividiendo aguas dentro de la oposición, que tiene que ver con las notificaciones respecto de la Corte Suprema de Justicia en el plazo de 60 días que tenía que presentar la Fiscalía de Estado por el tema de la reelección. ¿Qué pasó ahí, Caraballo? Bueno, ahí se comieron. Primero, aclaro que le puede pasar a cualquiera que tiene mucho trabajo, que tiene muchos juicios y no puede controlar los plazos, o digamos que no es común, pero yo no puedo decir como abogado que estoy exento de que me coma un plazo, o que por razones de fuerza mayor, o porque alguna vez no estuve en el país, no contesté alguna vista, algún traslado o alguna cuestión que hace al procedimiento, a la bilateralidad, digamos, a contestar los recursos, pero de cualquier manera los jueces también tienen plazos y son muy laxos, tienen plazos para dictar sentencia, tienen plazo, sí, para sustanciar los trámites. Y ahora, cuando se trata de una causa que yo le estoy dando una trascendencia periodística e institucional, donde pareciera que todo el devenir político de la provincia depende de lo que se resuelva en esa causa, yo tengo que prestar mucha atención en cuanto al trámite de la misma y hacer un seguimiento, como lo hago a diario de mis causas en el Fuero Federal, que tiene la facilidad y la accesibilidad de conocer todo el expediente. Eso fue una gran cosa que trajo la pandemia que digitalizó el expediente judicial en el Fuero Federal, sí, y uno entrando en su computadora o desde el teléfono, de un teléfono celular, puede ver sus expedientes, puede leer las resoluciones, fallos, sentencias, las novedades, digamos, día a día, hora a hora. Es más, cuando hay un movimiento en la causa, si uno es parte, además de aparecer en el sistema, te llega un correo electrónico a tu domicilio electrónico, se llama, que se constituye con el quit y con el correo electrónico. O sea que es imposible no conocer qué está pasando en esa causa, y cuando la Corte, para que entienda la audiencia, ordinariza el juicio el 25 de abril de este año, estamos hablando del mes 4 y estamos ya por entrar al mes 9, corre traslado a la provincia de esa presentación que está toda, digamos, confeccionada en torno a la candidatura del doctor Infran para las elecciones del 25 de junio del año pasado. No tiene nada que ver con otra cuestión, está muy enfocada en esa impugnación, por así decirlo. Hace saber de que la parte actora, que son la Confederación Frente Amplio Formoseño, el expediente es público, o sea,
Para acceder como abogado uno tiene que tener contraseña y el password, digamos, para ver mis expedientes. Ahora, si yo quiero saber de cualquier otro expediente que no tenga la reserva pedida por las partes porque sea una cuestión que no debe trascender, es público. Ingreso a pjn.gov.ar, no necesito ser abogado ni ingeniero en computación. Hay una parte que se llama consultas de expediente, se pone el número de expediente, este expediente es el 00922 del año 2023, son los únicos datos que te pide, sí. Hace clic y te da el historial del expediente. Y ahí te dice si se notificó o no se notificó la provincia. Ahora, cuando uno es actor, o sea, cuando uno impulsa una acción, una pretensión, tiene como carga procesal, pesa sobre su cabeza como profesional la obligación de notificar a la contraria, de anoticiarle a la contraparte de que yo estoy pidiendo esto a un juzgado determinado, en este caso a la corte, nada más y nada menos, sí. Tengo esta pretensión jurídica, tengo este interés jurídico, pero le tengo que hacer saber a la otra parte para que se entere y se defienda, se garantice el derecho del artículo 18 de la Constitución, el derecho de defensa. O sea, haga su presentación pertinente con los argumentos que sean conducentes. En este caso, inocentemente, hace unos 20 días, le preguntan a la Corte, señores jueces, la provincia de Formosa se notificó, y uno ve el sistema y se da cuenta que la provincia no estaba notificada, el Estado provincial. La Corte le dice, no, lean el expediente judicial, es digital, estamos hablando, sí. Vean, no hay constancia de que ustedes hayan notificado. Y le recuerda que ustedes son parte actora y tienen la obligación de hacer ese trabajo. Ayer estuve mirando en el sistema y recién el 22 de agosto, o sea, el jueves pasado, a las 12:17 del mediodía, digamos, ingresó a la mesa de entradas de la Casa de Gobierno el oficio firmado por la jueza federal número 2, que estaba de turno, porque el oficio, la Corte manda al juez federal de turno de la jurisdicción, o sea, en este caso la provincia de Formosa, la jueza firma, o el juez firma el oficio que va dirigido al gobernador, sí. y a la fiscal de Estado también en este caso, y recién ingresó eso el jueves. A partir de ahí hay que contar los 60 días. Ahí, claro, el viernes fue el primer día y a partir de ahí son los 60 días hábiles que la provincia tiene para hacer su defensa, su descargo y para defender el artículo 130, la redacción, sí. Que no tiene lugar a dos interpretaciones ni a otras más. A ver, en definitiva hubo un conflicto entre la notificación que tendría que haber notificado el denunciante, en este caso era Vilaggi y Montoya. Montoya estaban los apoderados de... Claro, los apoderados del radicalismo. La diputada Vilaggi, el doctor Juan Sebastián Alfredo Montoya, sí. Y el señor Rodolfo Vázquez, que en representación del MIT integra esa confederación. Pero no era culpa de, no era culpa de la jueza López Macé, entonces. No, en ese sentido una mala leche absoluta. A un medio de comunicación directamente, un portal lo tiró bajo un puente a la jueza. Claro, hablar de que la jueza pisó, la jueza ni bien recibió, lo derivó a donde corresponda, pero a ver, querer ocultar la negligencia propia o la ignorancia supina propia o digamos la ligereza con que manejan y cómo todo lo quieren ventilar en los medios y no donde corresponde, que son en los juzgados, en este caso en la corte. Sí. Realmente es una bajeza de los profesionales, de los colegas, en este día de abogados, se los digo, no asumir que uno fue negligente en su accionar, no fue diligente, no tuvo la responsabilidad profesional del caso, en este caso la responsabilidad como representante de un frente político, de una confederación de partidos políticos, y creo que deberían revocarle el mandato por inútiles, por realmente
pasar un papelón histórico. Esto creo que no ha pasado nunca, digamos. Yo no me acuerdo, tengo 40 años de abogado, de que haya habido semejante negligencia profesional, y encima digamos, tener esa actitud. Y después vuelven a presentar otro escrito hace unos días, está también en el sistema, donde preguntan si la jueza ya firmó, y eso tendrían que haberse arrimado al juzgado federal para averiguar si estaba el oficio preparado, porque tienen que llevar la demanda. Con el oficio va la acción propiamente dicha, que era un amparo que se convirtió en un juicio ordinario ahora, con todas las pruebas que son actas, resoluciones del Tribunal Electoral Permanente, distintas disposiciones, prueba documental, digamos, y bueno, volvieron a incurrir en la misma ingenuidad, si se quiere, para ser condescendiente, porque podría usar un término mucho más vulgar, si se quiere, categórico, mucho más categórico. No lo quiero hacer porque por pudor, digamos, y por ser el día del abogado voy a tener cierta misericordia, y porque soy muy creyente, pero realmente no están a la altura de las circunstancias. Deberían hacer un rápido repaso o un curso intensivo de Derecho Procesal parte 1, parte general, y bueno, y ponerse al tanto de qué se trata el derecho y ejercer la profesión, porque esto se aprende con el ejercicio profesional. No es no está en los libros ni tampoco en las clases. Uno aprende a veces por su lomo y aprende con la práctica, sobre todo. Muy buenos días, doctor. De este lado le saluda a Magalí. Bueno, teniendo un poco en cuenta todo lo que usted nos comentaba, ¿no es cierto?, y demás, y que bueno, ahora ya recibieron, ¿no es cierto?, la contraparte, la notificación de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué destino cree usted que va a tener toda esta situación jurídica? Bueno, yo fui convencional constituyente en el año 2003, o sea, cuando se hizo la reforma del artículo 132, y en su momento nosotros planteamos una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo. El bloque que yo presidía, éramos 7 convencionales, con el doctor Joga, con el doctor Alonso, el actual juez federal de Paraná, Entre Ríos, con la profesora Cosané, con el compañero Polo Núñez, la señora Lila Bonet de Branda, el doctor José Trinidad Escobar, lastimosamente ya fallecido, querido amigo. Hicimos esa presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, porque entendíamos que el Superior Tribunal de Justicia, como corte provincial, era la máxima autoridad de aplicación y de interpretación de la Carta Magna recientemente reformada o de nuestra Constitución provincial. El superior entendió que había un conflicto con la Constitución Nacional y mandó la causa a la Corte. La Corte, allá por el 2005, estamos hablando de casi 20 años, con la conformación prestigiosa de los doctores Enrique Petracchi, para mí el juez más claro, más, digamos, intelectualmente mejor formado en la doctrina que uno abreva, y el doctor Zaffaroni también integraba esa corte. Era la corte de Néstor Kirchner. Era la corte que Néstor Kirchner integró con todo este sistema de audiencias, con la doctora Carmen Anarquidad y el de Najaito de Nolaco, el doctor Carlos Fay, el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda. Dijeron cuando recibieron esa presentación nuestra, ¿por qué llegó esto acá? Y sacan un fallo donde dicen que esto nunca debió haber llegado a la Corte porque se trata del derecho público provincial. Exactamente lo que contestó el doctor Lijo hace una semana ante la pregunta del senador Poltroni. Lijo dijo lo que la Corte dijo en ese momento, en el año 2005, o sea que ya hay un antecedente. Sí, ahora me acuerdo. Lijo directamente mencionó un fallo anterior de la Corte respecto a ese caso y que también es federal por el sistema federal que tiene Argentina. Por el sistema federal de gobierno, que las provincias tienen su autonomía, y que pueden regular el sistema electoral y la duración o la posibilidad de postulación
en tiempo, en función de lo que los convencionales voten mayoritariamente en el seno de la Convención Constituyente, y que eso era algo privativo de las provincias, no era una facultad que las provincias delegaban a la nación, claro, sino que se daban su propia forma de como rige por ejemplo el sistema electoral, la ley de lemas, que no rige en todas las provincias. Es algo del derecho público provincial. No se puede meter la nación y la corte con un fallo a decirnos cómo tenemos que hacer los formoseños para elegir nuestros representantes, ni por cuánto periodo, y aparte de esto tiene como antecedente inmediato la Constitución del año 49, durante el gobierno del general Perón, se reformó la Constitución liberal, digamos, del 53, sí, y se puso que el presidente y vicepresidente durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos. El artículo 132 de nuestra Constitución provincial dice: el gobernador y el vicegobernador durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Es la única diferencia. Uno dice reelecto y el otro dice reelegido. Y aquella Constitución rigió hasta que llegó la Revolución Fusiladora, que la derogó por un mando militar, algo que todavía tengo en mente un estudio, un trabajo que estoy haciendo, una monografía sobre que para mí está vigente todavía la Constitución del 49. No, si se derogó la Constitución solamente puede ser reformada por otra convención. ¿Y la reforma del 94? Perdón, una burrada mía. ¿Y la reforma del 94? La reforma del 94 sí fue hecha conforme el mecanismo que prevé la misma Constitución en su artículo 30, que hay que dictar una ley que se llama de necesidad de reforma, una ley que declara la necesidad de la reforma. Claro. Pero esa ley tiene que decir qué artículos de la Constitución se van a reformar o se pretende reformar, y tiene que ser votada por los 2/3 de ambas cámaras del Parlamento. Tienen que tener los 2/3 de los miembros de diputados y 2/3, una mayoría especial se necesita para cambiar, para dictar la ley que declare la necesidad. En el 94 se hizo con toda esa requisito y con ningún partido político proscrito, porque la Convención del 57, del año 1957, que reflota, por así decirlo, la Constitución del 53 con su reforma, el peronismo estaba proscrito. El peronismo estaba más que proscrito, pero no estaba en el exilio y estaban siendo perseguidos y encarcelados. Así que es interesante ver cómo se proyecta todavía la Constitución del 49, sobre todo en sus aspectos sociales, fundamentalmente. Y bueno, la Constitución del 94 sí resecta en el artículo 75, inciso 22, todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos, que es un avance importantísimo que este gobierno pretende desconocer. Sí. Así que ese es el juego de las leyes, el balance de peso y contrapeso que tienen los poderes en una república. Sí. Y entiendo yo que más allá del papelón histórico de los colegas, la Corte en su momento va a ratificar el fallo del año 2005, porque hay dos jueces, claro, y hay 2 jueces sentados en la actual Corte que firmaron ese fallo, que no entiendo, que no creo que tengan motivación para cambiar de criterio, que si bien se puede cambiar de criterio, no es lineal el derecho. A veces pueden suceder cosas que te hacen tener una visión porque el tiempo ha modificado. A ver, digamos, en el año andar en tople, o por así decirlo, o vestido de esta manera cuando se hizo el Código Penal allá en 1921, seguramente era una exhibición obscena. Claro. La forma en que vamos a la playa, los hombres con la malla y las mujeres con su bikini. Eso era inaceptable. Usted ve en fotos de esa época, iban todos vestidos a Mar del Plata. Bueno, pero digamos, el derecho en ese sentido es dinámico, va avanzando, pero hay contenidos pétreos que se dicen en la Constitución
Y en ese sentido yo entiendo que van a respetar las autonomías de las provincias, y no es el caso de Tucumán y San Juan como sí, que nosotros lo hemos vendieron. tratado, sí, lo hemos tratado. Como, Caraballo, como lo han vendido, y es. digo que hay Sí, sí, te escucho. un montón de temas todavía. Después nos queda lo que la reapertura, lo que quiere abrir, lo que se quiere meter el Ejecutivo con cuestiones de causas judiciales respecto de causa de los 70, que tampoco le corresponde al Ejecutivo hacer ese tipo de intervenciones. Y que hay cosas ya juzgadas en ese sentido. Pero lo vamos a tratar en el tiempo que usted pueda, para que nos pueda explicar respecto de eso también, ya que usted estuvo a cargo de muchas de las causas de ese tiempo, ¿no? Caraballo, muchísimas gracias, gracias, muy claro como siempre. Gracias a ustedes por hablar y por saludarme en este día, y bueno, y a disposición siempre con la amabilidad que ustedes tienen y con la lucidez y conocimiento de los temas que preguntan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caraballo, que tenga una buena jornada y una vez más feliz día. Gracias. Hasta luego.